Buenas tardes. Lo prometido es deuda, como digo siempre. Estaba poniendo un poquito del Hare Krishna, que tanto nos gusta a todos. Y como lo prometido es deuda, y venimos trabajando desde hace creo que 3 meses, si no me equivoco, con nuestra bendita tabla esmeralda, nuestro Kybalión, las 7 leyes espirituales, la filosofía hermética, el trabajo que los grandes iniciados nos dejaron como legado, Hermes Trismegisto y muchos filósofos de la historia que le siguieron después en su trabajo continuo para el despertar de la conciencia. Así que nos vamos a ir sumando de a poquito y a medida que nos vamos sumando les voy a ir contando de qué se trata esta tercera ley dentro de lo que es esta filosofía maravillosa, hermética. Hola Mariel. Buenas tardes, gracias por estar. Yo les cuento que acá estoy con Norma y su perro que me están acompañando, Noah y Normita, así que yo ya estaba acompañada. Ya tenía 2 visitantes, me faltaban ustedes. Además, de a poquito nos vamos sumando. Y como les contaba que venimos trabajando con el Kybalión y las 7 leyes. Gracias, Mari, muchas gracias. Les quiero contar también que hoy vamos a estar hablando. Hola, Celi, muy buenas tardes, Celi, querida. Gracias por estar siempre. Gracias por estar, chicas. Muchas gracias, bendiciones para vos también. Muchas gracias. Vamos a hablar sobre la ley de vibración. ¿Qué tema, no? ¿Qué tema esta tercera ley? ¿Qué tema? ¿Alguien se puso a pensar en algún momento? Hoy te puedo escuchar. Bien, vamos todavía, Celi. Hoy nos podemos escuchar. Maravilloso. Nos pusimos a pensar en algún momento la importancia de lo que es la vibración del cuerpo. Nos pusimos a pensar en algún momento el significado de la vibración del pensamiento, la potencia, la energía de un pensamiento, hasta dónde puede llegar. Nos pusimos a pensar lo que significa cuando estamos compartiendo con las otras personas estas vibraciones. ¿A qué se le llama vibración? Todo vibra en el universo, absolutamente todo vibra. Hola, Paola. Nos tenemos que escribir, vengo con los tiempos. Perdón. Hoy nos juntamos un ratito a la noche, si te parece. Como hablábamos, todo vibra. En el universo nada está estático en ningún momento. Y justamente estábamos hablando con Normi hoy y le decía, ¿no? Esto de creer que cuando estamos en nuestra zona de confort es una de las leyes que voy a tener que explicar más gráficamente o con muchos más ejemplos, porque es una de las más difíciles, pero a la vez es, digamos, el eje central del entendimiento y la comprensión que nos va a llevar a la manifestación de la elevación de la conciencia y a la manifestación física de lo que soñemos. Hola Nerea, muy buenas tardes. Gracias chicas por estar, gracias por sumarse. Muchísimas gracias por estar ahí siempre conmigo. Entonces, primero entender que nosotros somos un todo. Que todo está interconectado con el todo, que cada ley funciona como si fuera un gran mandala y nosotros de la misma manera nos relacionamos mediante los pensamientos, actitudes, acciones con el mundo exterior que nos rodea y así manifestamos mediante la ley de la vibración aquello que atraemos a nosotros de igual manera. Es el primer principio que nos da un fundamento más específico sobre la materia y el etérico, la diferencia de lo que es la materia y el campo etérico, ¿no? Es también el principio de vibración, aquello que me lleva a pensar que lo que emito en materia de energía no solo es lo que recibo. ¡Hola, Adri! Muy buenas tardes, gracias por estar ahí, muchísimas gracias. Sino que también es lo que circula. Es lo que circula, es lo que vibra y es lo que recibo, es lo que doy. Entonces, en la ley de vibración no solamente se especifica para la materia humana, si bien se relaciona en manifestación en la materia, no se especifica solo en la materia, sino que se especifica más potentemente desde lo etérico, que es donde se le da el poder de la creación realmente.
para después, digamos que en los siglos que vinieron luego de Hermes Trismegisto fue bastante difícil, en los siglos venideros, mediante la Edad Media y todo este sistema que nos fue condicionando en relación de espiritualidad y sabiduría divina ancestral, fue muy difícil conservar estas memorias. Esto es, digamos, oral, se fue dando de boca en boca. Gracias, Adri, muchas gracias. Se fue dando de esa manera, ¿no es cierto? Pero fueron los griegos, que luego sabemos que a Hermes se lo conoce también como Mercurio, fueron los griegos los que mayor potencia le dieron a esta ley. Y ahora les voy a contar un poquito, les voy a leer un cachito de lo que es la doctrina hermética en relación a esta ley específicamente. La doctrina hermética no afirma solamente que todo está en movimiento constante, sino que las diferencias entre las diversas manifestaciones del poder universal se deben por completo al diferente modo e intensidad vibratoria. Y no solo eso, sino que aún el todo mismo manifiesta una vibración constante de tal infinita intensidad y rapidez que prácticamente puede considerarse como si estuviera en reposo. Los instructores llaman la atención del estudioso sobre el hecho de que aún en el plano físico un objeto que gire rápidamente como una rueda, por ejemplo, parece estar inmóvil. Y acá vamos al karma. Es en el momento en que nosotros estamos mejor acomodados en nuestra zona de confort, cuando creemos que por miedo no tenemos que cambiar nada ni modificar nada, porque esto es parte de la vida y el proceso tiene que ser así, y me quedo con esto, con lo que me dijeron, matrimonios frustrados, personas que ya no quieren ese trabajo, pero se quedan ahí pensando que nada va a pasar, porque esto es la comodidad. Es ahí cuando la rueda gira más fuerte. ¿Y por qué? Porque en esta ley sabemos que hay una lectura para los adeptos, una lectura para los iniciados y una lectura lineal para el que no comprende la filosofía hermética 1, no la recuerda, mejor dicho. ¿Y qué significa esto? Esto significa que en los polos vibracionales de la misma energía, como es el blanco y el negro, existe la misma cantidad de magnetismo para generar la manifestación. Y esto se debe a que si alguien me dice a mí que tengo que estar emitiendo todo el tiempo pensamientos positivos, frases vibracionales altivas, el cambio del pensamiento, sí, debe ser así, se entiende así y por supuesto se comprende de esta manera. Pero hay una diferencia, y esto es las diferencias que tenemos algunas personas con lo que se llamó la nueva era del New Age y la manifestación del New Age. Hay una diferencia. ¿Y cuál es la diferencia? Que yo no puedo negar la oscuridad. La ley de vibración te pide que tenés que integrar sí o sí tus partes oscuras a la luz para poder manifestar la realización del karma en dharma. Si no, esta rueda va a estar girando de manera intensa, vibracionalmente, sosteniéndote en tu zona de confort, creando karma. Solamente aquellos que están predispuestos y dispuestos a las muertes de los diferentes sucesos y situaciones son aquellos que van a poder modificar e integrar las polaridades, echando luz e integrando la oscuridad para potenciar los pensamientos y ser altruistas realmente. De esto hablamos cuando hablamos de curitas y cuando hablamos de antibióticos. De esto también hablamos cuando digo, pueden haber muchos maestros, muchos guías y tener unos flyers hermosos, pero a mí no me cierra, no me llega, porque realmente no me vibra, es porque realmente no lo tiene aprendido, no lo tiene adquirido. Entonces así, de igual manera también pasa con las personas que son de verdad y te vibran y sentís que es así, porque fueron capaces de integrar su oscuridad a la luz. La ley de polaridad también es expansiva. Esto hace que algunas personas se acerquen a nosotros y otros se vayan, y está perfecto, porque es lo que necesitamos para crecer, porque algunos no nos serviría porque nos obstaculizan o nos chupan la energía, y otros no nos servirían porque van tan rápido en su dharma que no los podemos alcanzar. Estos son los modos de movimiento vibratorio, y así como podemos oír ciertos niveles a nivel auditivo y otros se nos escapan, así como nuestros ojos pueden ver hasta cierto punto la luz, y hay una luz ultravioleta que no llegamos a ver o a poder identificar, así de la misma manera vibran las energías sutiles en los diferentes campos de conciencia.
Los diferentes campos de conciencia por ley de vibración están todo el tiempo al alcance de nuestra mano o de nuestro sistema, por decirlo de alguna manera, físico. El tema es que nosotros tenemos algo denso que entre el campo etérico, que es nuestro espíritu, y nuestro cuerpo, tenemos el cuerpo físico. Sabemos que fuera de nuestro cuerpo físico tenemos el cuerpo mental, el cuerpo emocional, y el cuerpo físico. Esos tres son los que más pesan en el momento de captar la energía etérica. Y en el medio, entre el campo etérico del espíritu y mi cuerpo físico, existen infinidad de manifestación, infinidad de campos vibracionales, infinidad de verdades que tenemos que redescubrir. Y de la única manera que podemos llegar a esas verdades es integrando nuestras polaridades a la luz, es integrando nuestro frío y calor, es integrando la verdad, es encontrar el polo justo de esa verdad infinita que nos puede modificar la vida entera. En primer lugar, la ciencia dice que toda materia manifiesta en algún grado la vibración producida por la temperatura en algún grado. Esto habla del frío y el calor. O sea, nosotros no podemos determinar dónde empieza el frío y dónde termina, y dónde empieza el calor y dónde termina, pero sí podemos manifestar si sentimos frío o sentimos calor. Es sensitivo. No podemos identificar cómo siente el frío el otro, pero sí sabemos que debe abrigarse igual que nosotros, sin saber el grado. Esto es sensitivo y esto es vibracional. Suceden también con las diversas formas de energía. La ciencia dice que la luz, el calor, el magnetismo y la electricidad no son más que formas de movimiento vibratorio relacionado de alguna manera con el éter, o probablemente emanado de él. La ciencia no ha tratado aún de explicar la naturaleza del fenómeno conocido como cohesión, que es el principio de la atracción molecular, ni de la afinidad química, que es el principio de la atracción atómica, ni de la gravitación, el mayor misterio de los tres, que es el principio de atracción por el cual toda partícula o masa de materia se siente atraída hacia toda partícula o masa. Estas tres modalidades de la energía no las comprende aún la ciencia, si bien los estudiosos se inclinan a pensar que son también manifestaciones de alguna forma de energía vibratoria, cosa que los herméticos han enseñado durante largo tiempo en el pasado. El éter universal, cuya existencia postula la ciencia sin comprender claramente su naturaleza, ya había sido explicado por los herméticos, quienes aseguraban que era una manifestación superior de lo que erróneamente se llamaba materia. Es decir, que el éter era materia en un grado de vibración superior. El nombre que le daban era el de sustancia etérea, y decían que esta sustancia era de tenuidad y elasticidad extremas, llenando el espacio universal, sirviendo como medium de transmisión para las ondas de energías vibratorias como el calor, la luz, la electricidad, el magnetismo, etc. La sustancia etérea en el eslabón de unión entre la singularidad de energía vibratoria que conocemos como materia, por un lado, y la que conocemos como energía o fuerza por otro, manifestando además un grado de vibración e intensidad de modo completamente propio. Buenas tardes, Ale, muy buenas tardes. ¿Y a qué se refiere con esta ley vibracional? No puedo hablar de lo que no viví. Nunca voy a poder hablar de lo que no experimento. Las personas que no salen de su zona de confort y no se animan a experimentar su parte oscura y a no reconocerlas, absorbidas por su ego, mantienen pantallas ficticias de aquello que quieren impresionar, y seguramente durante algún tiempo les dará resultado. Es como se dice siempre, ¿no? Podés engañar a todos por un tiempo, a muchos todo el tiempo, pero no podés engañar a todos todo el tiempo. La ley vibracional te obliga a no engañarte. La ley de vibración te obliga a que aquel suceso que soñás, que querés, que anhelás, tu propósito de vida, tu camino real, está solo a través de la experiencia. Solo se experimenta mediante la meditación. Solo se experimenta mediante la ley del karma. Y el karma, como hablamos acá, no es nada malo. Simplemente es el polo de aquello que genero. Vos elegís qué polo, en qué ley vas a vibrar, en qué ley te identificás, con qué estado
Trato, Adriana, porque yo sé que es una de las leyes más difíciles de explicar. Por ejemplo, se dice que el amor en sí mismo tiene el odio dentro de sí mismo como un hilo conductor en un polo negativo, que tampoco es malo. El polo negativo y el polo oscuro es necesario para poder desintegrar, aniquilar y sacar aquello que ya no me sirve. Sin muerte no hay inicio, y si el inicio es ficticio, no sirve porque por ley vibracional no llega. Y puede llegar a muchos que vibran con la misma mentira, o puede llegar a muchos que vibran con las mismas verdades, o pueden llegar a pocos. No se olviden de los profetas. No nos olvidemos que esta enseñanza no está hecha por maestros New Age, vestidos de blanco y haciendo grandes oratorias que cobran en euros o en dólares. No nos olvidemos, hola Euge, muy buenas tardes, no nos olvidemos que esta filosofía está hecha por hombres que se escondían en cuevas para no ser descubiertos, hombres que pasaron frío, calor, hambre, que caminaban por los desiertos, solos, ¿sí? Para el aprendizaje, como Moisés, 40 años en el desierto para poder llevar al pueblo y liberarlo, y aún así pasando todos los obstáculos necesarios para el despertar de su conciencia. Nadie se ilumina fantaseando figuras de luz. La ley de polaridad te va a traer por ley de atracción aquello que es semejante. Solo tenés que preguntarte hacia dónde estás direccionando tu energía. Los campos energéticos magnéticos suceden pentadimensionalmente, continuamente, y están aleatoriamente vibrando en potencial hacia tu canal. Ese canal te identifica con las potencias hacia la luz o hacia la oscuridad. No depende absolutamente de nada exterior el despertar de la conciencia. No vas a poder activar tu ley de polaridad sin pasar por la noche oscura del alma. Esta verdad significa que hasta que no determines tu propósito de vida y establezcas tu dharma, enfrentándote sin miedo al abismo del salto cuántico, no va a haber cambio. La 3D está preparada para sostenerte en una matrix que solo te va a mostrar aquello que te puede alcanzar o aquello para lo que podés vivir desde el afuera hacia adentro. No es sustentable, es necesaria. Lo que tenemos que romper vibrando alto es la necesidad de la Matrix. ¿Cómo podés salir de la necesidad de la Matrix si ni siquiera podés activar tu verdadero propósito hacia donde el alma necesita ser encaminado? Esta ley de vibración va a hacer que cada pensamiento, emoción o estado mental que tiene un correspondiente intensidad y modalidad vibratoria, y mediante un esfuerzo de la voluntad de la persona o de otras, estos estados mentales pueden ser producidos, así como una nota musical puede ser reproducida haciendo vibrar las cuerdas de un instrumento con una velocidad requerida, o como se puede reproducir un color cualquiera. Conociendo el principio de vibración aplicado a los fenómenos mentales, uno puede polarizar su mente en el grado que quiera, consiguiendo así un perfecto dominio y control sobre los estados mentales. Uno puede también de la misma manera afectar las mentes de los demás, causando en ellos los requeridos estados mentales. En una palabra, podrá producir en el plano mental lo que la ciencia produce en el físico, o sea, las vibraciones a voluntad. Esto tenía Jesús. Jesús no dudó en echar a los fariseos del templo. Jesús tenía establecida la ley de la polaridad crística en el centro de su chakra corazón. No hay duda de que el maestro que trabaja en sí mismo, y hablo de maestro porque solamente es maestro aquel que trabaja en sí mismo las polaridades integradas, ni antes ni después. El maestro es el que se anima a ser consciente y hablar desde su propia experiencia de vida y capitalizar desde su esencia divina hacia afuera lo aprendido en esta existencia o en otras. Es imposible despertar a la luz sin ese proceso. El resto es mentira. El plano mental, lo que la ciencia produce en el físico, o sea, las vibraciones a voluntad. Este poder, por instrucción, ejercicios y prácticas apropiadas, siendo la ciencia que enseña la transmutación mental, es una de las ramas de la filosofía hermética. Y cuando hablamos de transmutación, no hablo de dar terminación a una etapa y empezar de cero. Transmutar no significa eso. Los alquimistas saben muy bien que la ley de vibración no significa transmutar, dejar atrás y olvidar. Significa
integrar lo aprendido como maestría divina y volver al pasado ileso, trayendo la información necesaria para el cambio alquímico y convertir nuestro corazón en la piedra filosofal, en la piedra de la alquimia, buscado por los grandes alquimistas en la Edad Media, buscado por Hermes primero, luego por el gran maestro ascendido Saint-Germain, le sigue Mesmer, le siguen, hablemos de Lipas Levi y hablemos de los grandes alquimistas, Copérnico, todos buscados, Acá ninguno se sentó tranquilo como estoy yo hoy, en un living, en un silloncito, a tirar frases de luz. Acá para integrar las polaridades va con la experiencia vital, la fuerza del pensamiento positivo activando esas redes que van a traer hacia tu vida, a potenciar. Esto es solo para los que quieran un verdadero despertar de la conciencia. Esto es la filosofía hermética en estado puro. Hola, gracias Mariel. Gracias Laura, de mi corazón, mi querida Laura, mi querida amiga. Entonces, solo aquellos maestros que fueron capaces de esquemar sus propias bibliotecas para que nada quede y no sean buscados sus adeptos, solo con la fuerza y la potencia de haber pasado por esta tierra, dejando lo mejor de sí mismos, una doctrina que hoy nos sirve como un despertar de la conciencia genuino. Yo, leal a lo que siento, a lo que vivo y a lo que vibro día a día y lo que ellos me dan, no puedo hablar de otra forma. Yo lo lamento si a alguien le molesta, pero para mí es la única forma que conozco, porque esta es la verdad más absoluta. Si del otro lado hay una víctima o hay una persona que se victimiza o busca echar culpas afuera o busca mirar que algún curso lo sane o lo salve o busca hacer cosas bonitas, eso es nada más que ilusión de la mente. Yo, para trabajar con las 7 leyes, rompo la ilusión de la mente, rompo los esquemas cristalizados de aquellos que me hicieron creer que yo era, rompo los esquemas y los lazos que me unen a todo mi clan para sanarlos, para restaurarlo y para liberarlo. No solo a los que estuvieron, sino también a los que vienen atrás. Y la única manera que conozco es reconociendo las partes oscuras de cada uno de los seres. Todos nacemos con luces y sombras. Y creernos hombres perfectos, crear un hombre perfecto, como fueron los grandes maestros y los participantes de la gran hermandad blanca, tuvieron que pasar por el despertar de la conciencia genuino, que es integrar las polaridades a la luz para poder vibrar en luz. Y esto es, digamos, diferentes campos de conciencia, sí. Diferentes energías sutiles que voy a ir captando, sí. Entonces, cuando lo empezás a mirar a la distancia, lo que te das cuenta es que siempre estuvieron a tu alcance, que el ilusorio de Maya fue el que te obstaculizó la visión necesaria para poder aplicar esa luz en tu experiencia vital. Bueno, espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Si tienen alguna pregunta me la pueden hacer, pero si vamos a terminar de una manera bonita esta ley, les quiero contar que lo que dice el gran Hermes, para resumirla, nada reposa, todo se mueve, todo vibra, el Kybalión. Así que espero que les haya gustado. Gracias por estar siempre conmigo. Gracias a todas las personas que están todo el tiempo conectándose con nosotros. Gracias por todos los mensajes. A veces me atraso un poquito, pero ténganme paciencia, por favor. Voy a contestar siempre. No utilizo demasiado el Messenger porque me mandan mucho Messenger y la verdad que no lo utilizo demasiado. Sí, el WhatsApp, pero ténganme un poquito de paciencia, ¿sí? Que los voy a contestar a todos, ¿sí? Gracias, Alejandra. Gracias a todos. Y para vibrar alto, para despertar a nuestra conciencia, debemos integrar nuestras partes oscuras y eso nos va a convertir en el gran alquimista, maestros de nuestra propia existencia. Ahí está tu piedra filosofal. Una vez que pase el ave fénix, dispuesta a mostrarse, para manifestar. Gracias a todos. Gracias. Los espero siempre. Gracias por acompañarme. Un abrazo al alma. Nos vemos.